de actualidad de reglamentación. Pero vamos a hablar un poquito de los equipos, ¿no, Joan? Yo quiero decir que cómo ves esta nueva Fórmula Uno que nos han vendido tanto la Fórmula Uno. Madre mía, va a cambiar todo, va a ser diferente, va a poder ganar Haas, va a poder ganar Williams, va a ser una locura. De las 20 carreras van a ganar 20 pilotos Y se diferentes. viene. Es una locura. ¿Quiénes son los favoritos para este año, Joan? Redoble de tambores, por favor, porque para sorpresa de todo el mundo, es el Big Four de siempre. Ferrari, Sorpresa, McLaren, sorpresa, Mercedes y Red sorpresa. Bull. Nadie se Son lo los esperaba. cuatro favoritos Nadie se lo y muy esperaba. favoritos porque se comenta que hay mucha diferencia Nada nos con esperaba los esto, otros Joan. equipos. Esto era imposible saberlo. Yo pensaba que Haas este año, yo pensaba que este era el año de Y Haas. sí, nada, Checo Pérez, podio por tres podios a inicio de temporada y luego ya Cadillac, victoria tras victoria iba a ser. Sí, 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 sí. Eh, pues sí. y ahora, perdonadme que me meta con Checo Pérez, No, pero Joan, no es algo Joan, personalizado a no, Checo Pérez porque podría decir lo mismo Joan, no. de El nuestro primer querido equipo podcast no. verde. El primer podcast no. No, 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 esperaremos, esperaremos. Aquí. No, no, muy, muy fan de Checo y muy contento de que Sí, haya vuelto a la ahora. Fórmula Uno. Sálvalo ahora, sálvalo ahora. Ahora para compensar un poco, ¿no? Y hago el recorte, la paradiña. Recojo cable. El primer podcast no metas un palo a Checo Pérez que te pones toda Latinoamérica en nuestra contra y todo México. El primer podcast no. No, 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 El no. Aquí segundo. confiamos en la El dupla con segundo. Valtteri. Uy. Eh, aquí está. Yuki Tsunami Resting Pepperoni. Eso, ¿quieres explicar lo que tienes Checo ahí tenía detrás? Que razón. llevamos aquí media hora de podcast Checo tenía razón. y, y está Yuki. Bueno, no se ve muy bien a lo mejor. Yo creo que sí se ve. Yuki No, Tsunami. no se va a ver nada bien porque mi producción Y es, te la pela. vamos, digna de Claro que una sí. película de Hollywood. Sí, ¿Quieres sí, explicarlo o pero... simplemente vamos a seguir? Puedes dejarlo si No, quieres. no, esto es como Yuki, está presente en todos nosotros, pero no se manifiesta. ¿Quieres Ahí está. dejarlo Cada uno que saque sus como propias conclusiones. que sea histórico del podcast, ¿sabes? Que estén todos los podcasts ahí. Ni lo mencionemos, Sí. simplemente de fondo. No, no, Yuki Tsunami, simplemente Yuki Tsunami. Pero de fondo todos los Por podcasts, luego tío. meto alguna otra cosilla, yo qué sé. ¿No? Eh, Bueno, que derivamos. ¿Cómo? No, digo de dejarlo todo. Mazepin, mi Dios. De dejarlo todo de fondo. El Yuki Tsunami, siempre de fondo, todos los podcasts. Podría ser, podría ser. Igual le dedico alguna a Mazepin o a Latifi, pero sí, sí, ya iremos evaluándolo. Vale, vale. Pues nada, Big Four. ¿Cómo lo vemos? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¿Cómo, ¿tienes alguna opinión clara? Eh, No se puede Mi saber opinión nada. clara es que no se puede saber nada, efectivamente. Es que además no podemos sacar gran cosa de la pretemporada porque uno dice que el otro es mejor, pero el otro dice que Mercedes ha ido capado, luego McLaren que se hacen los tapados con No, que tienen claro. problemas, que no son equipo de fábrica, que no sé qué, pero son los vigentes campeones. Red Bull empieza muy bien y luego ya parece que afloja. Ferrari de repente es el mejor equipo en las salidas y no sabemos cómo de importantes van a ser las salidas esta Eso te iba a temporada. decir. Eso te iba a decir. Son muchas cosas, son muchas cosas. Si hacemos caso a los equipos, a los cuatro equipos grandes, ninguno va a ganar la primera carrera. La primera carrera va a ser No, nula, no, no va no. a ganar nadie. Pero bueno, Sí, se van a lo que chocar sí te todos en iba la a primera decir, vuelta y va a pasar un Haas. lo que sí que te iba a decir es que sí que podemos saber algunas cositas, no podemos saber quién va a ganar todavía, eso es imposible, pero sí que ya se pueden oler un poco características de cómo pueden comportarse ciertos coches. Hay una característica, como bien has mencionado tú, el motor Ferrari es de los que tiene el turbo más pequeño, más corto. Entonces, claro, no Eso es. les cuesta mucho revolucionar el turbo, entonces tienen muy poco turbo lag, que bueno, es algo que no sé si nos vamos a parar a explicarlo, porque si no el podcast se nos va a 3 horas, pero Pongamos que es como un delay, es como un delay que hay un retardo cuando que le puede metes al haber. acelerador, hasta que el turbo sube de vueltas, tú no tienes chicha en el motor para salir. Sí, sí, Claro, sí. si tienes menos turbo, pues ¿qué pasa? Que sales mejor, porque las salidas sales de parado, te cuesta más, entonces hemos visto en los test de pretemporada unas salidas de Hamilton y de Leclerc espectaculares y que pueden ser un poco ese factor de diferencia de habilidad. Entonces Y en que ese al aspecto final es Ferrari tiene una un ventaja. factor alterador, Sí, sí. porque lo tienen tanto los Ferrari como los Haas.
como, bueno, los Cadillac igual no nos interesa tanto, o no es tan relevante en No, esa, no, digamos, esa papilla inicial, que puede ser la salida, es una pero sí, sí, locura. al final todos los motorizados por Ferrari van a tener esto en las salidas y es importante Exacto. tenerlo en Y yo he cuenta. visto a Carlos Miquel, periodista de COPE, que mencionaba que el año pasado tú podías ganar, si salías como los dioses, salías y ganabas una posición. Por grip puro, sin contar que la otra persona haya podido salir también mal, ¿sabes? Y que se ganaban pues a lo mejor 7 8 metros. Es que este año puedes ganar 30 40 metros. Es, la estimación que están haciendo los equipos es ganas 30 Una 40 absoluta metros de un locura. coche a otro. Esos son 5 o 6 posiciones. En plan, es que puedes salir, puedes pasar perfectamente que Hamilton salga el quinto y que si es el primer Ferrari, en la primera curva está el primero. Ujú. Sí, sí, Y esto luego a puede ver quién te ocurrir. adelanta. Que no sabemos todavía cómo de fácil va a ser adelantar en esta nueva Fórmula Uno. Entonces, Ferrari tiene una ventaja, en mi opinión, no voy a decir importante ni sustancial, pero interesante. Tener esa ventaja siempre Y en la sobre todo salida. interesante, porque ya digo, no sabemos, hasta que no llegue a Australia, no vamos a tener un ejemplo de esto es súper importante en el devenir de una carrera. Es que igual no es relevante o igual es clave. No, Lo claro. que es claro es eso, que quien tiene las de ganar en ese aspecto concreto es Ferrari. Pero es ese aspecto concreto, porque luego tenemos otros aspectos diferentes y el más importante es la potencia pura y el rendimiento del motor. Y ¿Y ahí quién gana, aquí, Joan? En tu aquí previsión. gana nuestro querido Todo Toto, su apunta a equipo eso. y sus ingenieros han construido algo interesante, han construido algo grande, con lo que ya en los tests privados de Barcelona, no en los últimos de Bahrein, sino los anteriores que eran a puerta cerrada, ya estaban probando simulaciones de carrera, ya hacían tiempos no tan lejanos a los coches del año pasado. Y esto es sintomático, porque luego vamos a hablar rápidamente de Alpine, de Williams, y también se nota en equipos motorizados por Mercedes que no son tan punteros. Hmm. Da la sensación de ser el motor que está más por delante de los demás. Sí, pero si me dejas darte un apunte por tener un poco contraposición contigo, a mí Mercedes me ha dejado un poco frío en Bahrein. Han rodado muy poco para lo que los sobrados que iban en Barcelona. Luego Ujú. en Bahrein la primera semana hubo una tarde entera que Antonio no rodó y al día siguiente toda la mañana no se rodó tampoco por problemas de motor. Sí, sí, sí. Han tenido problemas de fiabilidad tochos esta semana, siguen siendo los más potentes, no digo que no, siguen siendo el mejor motor, pero no es infalible. Tienen problemas de Y, fiabilidad y y eso es diría que no es constante el en todos motor los más fiable, equipos. efectivamente. ¿No es el motor más A pesar fiable? de ser el Ninguno. motor más potente, no es el más fiable. Yo diría que el Y más eso es fiable es el Ferrari a día de hoy. eh, Ferrari, sí. El Ferrari parece que ha sido el más constante, también viendo No el se ha rendimiento parado. de Haas, ¿no? Y la cantidad de vueltas que han hecho, la Ujú. cantidad de vueltas que han hecho el Sí, propio equipo de fábrica exacto. Será más y potente o los menos, problemas que ha pero... tenido Cadillac Ujú. para ser equipo nuevo. Exacto. Y al final los problemas de Cadillac tampoco lo podemos utilizar mucho de representación de cómo está el motor Ferrari Porque puede realmente, ser muchas más cosas. porque pueden ser más cosas del tema del equipo, tiene más sentido, porque realmente lo importante del motor Ferrari es que no se ha parado. Solo ha habido una mañana que tuvo problemas Ferrari y según dijo Basser, que luego nos lo tenemos que creer, era Claro, problema de esto, ¿qué va a chasis. decir? Era problema de chasis, que tenían problemas con el Sí, chasis sí, y sí, tenían que sí. cambiar el chasis. Que puede ser una raja en Ujú, el chasis o lo que sea, y cambiar un chasis lleva mucho tiempo y perdiendo toda la mañana. ujú. Pero no han tenido problemas. Mercedes se ha quedado en pista, Honda se ha quedado en pista, Audi se ha quedado en pista, todos los motores se han quedado en pista, menos el Sí, Ferrari. sí, Entonces, sí. en ese aspecto y en el turbo lag, Ferrari para mí tiene una ventaja que también puede ser interesante no solo en las salidas, que es el punto más claro, pero también es importante tenerlo en, a lo mejor en salidas de curva, pueden cuidar mejor los neumáticos gracias a ello, el coche es más controlable, Sí. tienes cositas interesantes. El Mercedes, como has comentado Al fin tú, y al cabo, ¿cómo? el Mercedes, como has comentado tú, es el más potente, pero por cambiarte un poco de tercio, un coche que no se habla tanto, se ha hablado, pero no tanto de más potente o más fiable, es el Red Bull. Y el motor Red Bull es todo lo contrario al motor Ferrari, tiene un turbo muy muy grande.
que le da malas salidas, mucho turbo lag, el coche es poco controlable, pero recarga muchísima energía. Y entonces en circuitos donde sea complicado recargar energía y en ritmo de carrera, Red Bull tiene una ventaja. Efectivamente. Y por eso también es tan importante todo lo que pueda hacer Max Verstappen con este motor, ¿no? Como podemos ver, cada equipo tiene unas bazas diferentes en función de cómo de relevante sea uno u otro aspecto, una u otra em, habilidad o, digamos, prestación en cada uno de los circuitos, ¿no? O en la fase de la temporada que estemos. Porque, por ejemplo, una cosa que podría ocurrir es que, vale, Mercedes es ahora mismo el motor más fuerte, pongamos. Pero si no es fiable, Ferrari y Red Bull están ahí y podrían aprovechar esto, esta falta de fiabilidad. Y a lo mejor para cuando Mercedes recupere esa fiabilidad, que no sabemos cómo va a ser, pero si no la tuviese, pues para cuando la recupere, los motores podrían haber evolucionado lo suficiente como para igualar esas tornas. U otra opción podría ser que Mercedes de repente se planta en Australia, se planta en las primeras carreras y tiene una fiabilidad muy buena. Han ido capados o se han escondido, ¿no? Eh, y sí que aprovechan esto. En el caso de Red Bull, quizás que dentro de estos motores o de estos equipos punteros, puede ser eso, que son los que más han abogado o más han tirado por el lado de, bueno, vamos a ver cómo optimizamos el funcionamiento eléctrico del coche. ¿No? Han llevado la vía de desarrollo por ahí diciendo, es que va a ser un 50%, es que va a afectar a la manera de conducción, es que va a afectar la recarga. Pues vamos a tirarle por ahí. A mí eso, Y perdona que te en cierto interrumpa, a mí modo, eso me encanta, el- que que cada coche es sea una de tan las cosas distinto fascinantes. y que tengan una filosofía tan distinta, me encanta. En plan, que sean Y sí, en 22 un coches nuevo iguales, reglamento es una de las cosas que no. mejor casan, ¿no? Que al Sí. final todo es un, por decirlo así, un lienzo en blanco, ¿no? Y tú ves a ver de qué manera lo aprovechas, de qué manera le sacas jugo. Y en este caso, ya no solo por el... Es que a la hora de hablar de Red Bull no nos podemos olvidar del factor piloto, Hombre, el porque tú tienes coco. un coche. Yo le llamo Tú el tienes un coco y a coche, partir de ese aquí coche, le denominaremos el coco. Es literal, el y ese coco. coche funciona, el que está sentado y el que coge el volante con sus manos, con esas manos prodigiosas, es el coco. Qué Y al bueno fin y es. al cabo, ese coche puede funcionar bien, pero si lo lleva Max, Mejor. puede funcionar mucho mejor. Buah, qué bueno es el tío. Sí. Y al final es una cosa que no podemos obviar, no, no, desde luego que no. no, y un apunte que te quiero añadir es que Bahrein, en ese sentido, no es un circuito que le venga entonces bien a Red Bull, porque Bahrein es un circuito que es bastante fácil dentro de lo difícil que es de los que es más sencillos de todo el calendario recargar la batería. Por lo tanto, si tu ventaja es recargar la batería, es donde Sí. menos se te va a notar, porque ya todo el mundo recarga fácil, a no ser que sea Honda, pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero en un circuito como Australia, que Australia no tiene frenadas fuertes, es un circuito muy de flow, muy de llevar el coche, menos la parte final del circuito no hay frenadas fuertes. Es un circuito rápido. Entonces ahí el tema de administrar la batería es mucho más importante y Red Bull puede tener una ventaja. Entonces, ojo Red Bull, que me estoy dando cuenta de que no lo he puesto aquí en una cosa que vamos a hacer luego más tarde, pero bueno. Eh, Cuidado, eh, cuidado, que viene, viene el coco, el coco, el no te olvides coco. del Pero coco. sí. Pero bien, o sea, a mí lo de Red Bull me parece impresionante y desde aquí me tengo que quitar el sombrero porque me parece chapó lo que han hecho. Han hecho un motor nuevo, Red Bull, una marca de lata de bebidas energéticas. Han hecho un motor, el primero que hacen en su historia y, y teníamos Tipo rumores el año confort, pasado sí. horrorosos. Verstappen se iba a ir a cualquier equipo, necesitaba salir de allí, la situación era incontrolable y, y Es han hecho un bastante motor. sorprendente porque al final se meten incluso.
con el hecho también de que al final de la temporada pasada evolucionaron. No es Sí, el caso sí. de Williams, no es el caso de McLaren, no es el caso de Aston Martin, no es el caso de estos equipos que a mitad de temporada ya dijeron, no, nosotros no tocamos más esto, tiramos todo el año que viene. Y lo han hecho mejor que muchos equipos que se han borrado, bueno, se han borrado o han reducido el desarrollo muy temprano la temporada pasada. Sí, sí. O sea que chapó por el equipo de Red No. Bull Racing Y. y por Ford también. Bueno, Ford. No nos paga Ford, ¿eh? A todo esto, Pero para Ford. quien pueda Bueno, decirlo. no quiero meterme con Ford por si luego quieren patrocinar el podcast o lo que sea en un futuro, pero Ford hay que decir que es una pegatina. Es un motor Red Es Bull. una pegatina, es una Es un pegatina. motor Red Bull. En plan, y de hecho, Pero, creo que les va a salir mal la pero bueno, estrategia entra dentro de la comercial, ¿eh? propia... Porque nadie lo está llamando Red Bull Ford. Lo está llamando todo el mundo Red Bull. Nadie está hablando de Ford. Entonces no sé cómo les va a salir de bien su estrategia Pues vengo yo aquí comercial. para hablar de Ford. Ese es el punto. Pero bueno. Pero En bueno, cualquier sí. caso, ¿Qué vas a decir? sí, tenemos, pues eso, tenemos Mercedes, tenemos Ferrari, tenemos Red Bull y tenemos, A los no campeones. hemos hablado mucho de ellos, pero No hay los mucho que vigentes decir de campeones, McLaren. son los vigentes campeones. Muchas cosas, Un porque 7. No se puede empezando decir por el hecho mucho. de que no son equipo de fábrica. ¿Cómo? No, que iba a decir que un 7. En plan, no se puede hablar mucho de ellos. Parece que están bien, pero tampoco han destacado muchísimo. No, no, no. Y creo que tienen Pero sí que hay un. cosas interesantes. Yo lo veo en el sentido de, por ejemplo, en este caso, más cómo se van a comportar los pilotos este año. Una cosa Ah, que, bueno, sí, claro. no sé, me pica bastante la curiosidad, porque Norris se ha quitado la etiqueta de blando hasta Bueno, cierto punto. bueno. Habrá que Ya no verlo. se puede decir que no haya ganado. Bueno, ha ganado, No, pero. no es santo de mi devoción, ¿eh? No, no No. es el caso, pero hay que reconocer que el final No de es campeón. temporada, y Iker sabe bien que no es santo de mi devoción, Sí, lo sé, lo sé, lo sé. eh, pero hay que reconocer que el final de la, hay que reconocer que el final de la temporada pasada fue decente, fue sólido, su compañero se cayó y Max Verstappen estaba demasiado lejos, bastante hizo quedándose a 2 puntos al final No, sí. de la temporada. Eh, pero este año es una incógnita porque no parece a priori que vayan a tener un coche tan dominante como el del año pasado. No. Creo que Oscar Piastri puede estar en otro punto de madurez o puede haber recibido un golpe demasiado duro que le condicione de momento a corto o medio plazo. No sabemos qué Piastri nos vamos a encontrar. Hmm. Y Norris se enfrenta al reto de defender título. Lo No sé tiene si le ha llegado complicado. pronto, Lo no sé tiene si le ha complicado. llegado tarde, No, no, pero no. no sabemos cómo le Bueno, va a afectar. Sabemos que Norris es un piloto muy emocional, no sabemos cómo le va a afectar en este sí. sentido. Que no quiero decir que a lo mejor está sonando aquí muy anti-Norris lo que estoy diciendo yo. Me refiero a lo tiene complicado en el sentido de que si hubiésemos seguido con las reglamentaciones del año pasado, lo hubiese tenido mucho más sencillo. Al final, ser campeón justo cuando hay un cambio tan grande te hace muy difícil el poder defender tu título porque es probable que tu equipo no esté como estaba el año pasado. Sobre todo en un año que es tan importante el Eso, motor y eres equipo cliente. Porque el año pasado no era eso muy es. importante el motor, entonces sí puedes marcar más la diferencia en el lado aerodinámico porque hasta qué punto vas a saber hacer funcionar mejor el motor Mercedes que Mercedes. Pero bueno, yo creo que están Claro, ahí. y cualquier actualización llegará con un ligero retraso a McLaren, es lo más probable y es lo Hmm. natural al fin y al cabo. Sí, a ver, lo importante es que para ser equipo cliente creo que están en la pelea. Creo que el tema de que tienen la fábrica bien puesta en su sitio y el túnel del viento desde hace años, desde que McLaren dio la mejora grande que dio en 2023. Ujú. Yo creo que van a estar ahí. Creo que a lo mejor no van a ser los favoritos, pero van a estar en la pelea. Y tengo curiosidad para ver cómo le sienta ser campeón a Norris. Si va a dar un paso adelante. Hay pilotos que cuando ganan les dan la confianza suficiente como para que siga la tendencia, Ese ¿sabes? desarrollo, sí. Y Ujú. más confianza, más tenaces, más... Porque a Norris sobre todo yo lo que siempre le ha achacado más que su punto débil es estar bajo presión. La presión le ha podido mucho en muchas situaciones. En plan, creo que es un piloto súper talentoso, súper bueno, súper rápido. Y creo
que quitando el hecho de que no tiene buena batalla cuerpo a cuerpo, porque es verdad que no es un piloto que esté hecho para ese tipo de situaciones, en general se le ha visto roturas bajo presión. Sobre todo con la presión de Verstappen más que con otros, Y, pero se le ha visto nervioso, que le ha podido la presión. Entonces a lo mejor tiene la hora de y confianza, o no, no lo sabemos. Me recuerda muchísimo a Sebastian Vettel. Sebastian Vettel era un piloto que era bueno, pero ya. Y para mí el Sebastian ujú. Vettel después de ganar en 2010 y el de antes son dos pilotos muy distintos. El piloto de antes era muy agresivo, muy irregular, cometía muchos errores y se transformó un poco en un piloto más smooth, más tranquilo, más de carrera, más cuidar los neumáticos, más tranquilo. Con el matiz de que sí que Vettel, después de ganar su primer mundial, tuvo un Sí coche tuvo un coche, superior a los demás para pero ganar dejó más. de cometer errores. Porque en 2010 también tenía el mejor coche y cometió muchos errores de Efectivamente, bulto. sí. Y en 2011, Mm. 2012, 2013 podemos hablar lo que queramos de que tenía el mejor coche. Lo tenía. 2011 entero, 2013 entero y final de 2012 sobre todo. Pero Al principio ejecutó, no tanto. ejecutó lo que tenía que Pero hacer. lo hacía bien. Hacía su trabajo. Y no Sí, sí. fallaba. Era su Desde luego, máximo. desde luego. Obviamente había pilotos Ujú. mejores como Luis Hamilton y Fernando Alonso, no voy a esconderme, son mejores pilotos que Vettel los dos, ambos por bastante en mi opinión, pero era un piloto para mí dio un salto de calidad al ser campeón del mundo. Veamos si Norris lo hace. Hay otros pilotos que no lo han hecho, pilotos que han sido campeones un año y no han cambiado mucho su forma. Y también tengo curiosidad de si Piastri es capaz ahí me sale en inglés, bounce back, de remontar básicamente, de si es capaz de rehacerse. Ujú. Me parecería interesante que lo fuese. Creo que tiene... Me da un poco pena Piastri porque tuvo un año muy bueno y lo estropeó todo en muy pocas carreras. Porque hasta el Sí. último tercio de año estaba haciendo mejor año que Norris y creo que entre el cambio de actitud de Norris de final de año Ya. no Luego sé, entre Austin y Azerbaiyán para mí se Piastri un poco estresó. que me decepcionó bastante final de año. Es decir, en plan, creo que perdió Sí, sí, sí. mucho el mundial más que se lo ganasen, lo perdió él. Como que lo dejó ir un poco. Pero bueno, sí, en plan, pero de Desde McLaren como luego, equipo poco hay desde que luego. decir. Bien, parece que bien, pero No, sí, no hay como mucho equipo es un destacable. poco eso, tiene la estructura del año pasado, confiamos en su equipo de mecánicos e ingenieros porque ha demostrado ser uno de los más funcionales, campeón 2 años, o sea que sí, y ver cómo funciona con el siendo equipo cliente, ¿no? Este año. Y bueno, a ver cómo se compagina la dupla de pilotos, que con el permiso de ver qué versión de Lewis Hamilton vemos este año, creo que es la más igualada de los equipos punteros. Porque creo, No, sí, obviamente sí, veo claro, sí, a sí, estaba Verstappen como pensando. punta de lanza en Red Bull, eh, Sí, sí. a ver No, qué puede hacer Hadjar sí, no hace en falta ese ni que asiento se mencione, caliente, yo creo. ¿no? Y luego está el tema de, bueno, ver si cómo Antonelli continúa su progresión, a ver cómo va. Russell como punta de Mercedes es completamente fiable. Para mí, uno de los tres mejores pilotos de la parrilla actualmente, cuatro a lo mejor, si me apuras. Y está el tema Ferrari, ¿no? Al final el tema Ferrari es un Sí, poco ver que Lewis Hamilton vemos este año. Es sí, que no hemos hablado de el Luis año casi. pasado es muy Uf. duro. ¿Quieres abrir Y, el melón, Luis Hamilton? y ya eh, es un tema que puede dar para hablar bastante, pero como Veremos. todavía no hemos visto pinceladas de este año, es que lo único que tenemos es el año Sí. pasado y no sabemos si es tanto por un clip, si es por algo mental, si es por reseteo porque ya venía el año que viene, o sea, este de ahora, ¿no? Con el cambio de reglamentación, pero es un año importante para Hamilton y para el recuerdo que puede dejar a posterior. De su paso por Ferrari primero y de su paso por la Fórmula Uno después, aunque su paso por la Fórmula Uno es suficientemente largo como para tener ya una opinión formada sobre él. Sí. Yo creo que siendo Lewis Hamilton, siendo 7 veces campeón del mundo, se merece que le demos, ¿cómo se dice? Le demos Desde luego, sí, 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 el sí, este de sí. la Hay duda, ¿cómo se que, dice? El
El beneficio, El el beneficio de la beneficio de la duda. duda. Entonces le vamos a dar el beneficio de la duda. Perdona, se me ha quedado completamente ahí. El este de la duda. Segundo lapsus del podcast. Pero sí, yo creo que no quiero hablar de Lewis Hamilton, quiero ver cómo va este año, a ver si va mejor y entonces será un tema candente. Ujú. Y si tienen un coche para competir por el Mundial, ojalá ver una batalla bonita entre Leclerc y Hamilton. Bueno, yo